Empreñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento. 1:10, 1:10 a través del siglo XXI de Destape TV. En esta oportunidad nos visita la ingeniero Liliana Díaz Ríos, directora ejecutiva de Salud Ambiental, y el doctor Luis Solís Quispe, jefe de la unidad de zoonosis de la Dirección Salud Ambiental. Hay actividades muy importantes y el doctor Luis Solís Quispe, jefe de la unidad de zoonosis, nos va a informar y detallar sobre el trabajo que viene realizando la Gerencia Regional de Salud en lo que respecta a zoonosis. Buenas tardes, doctor Luis Solís. ¿Cómo está, señor Cristian? Muy buenas tardes y muy agradecido por su atención de brindarnos a su público oyente para darles a conocer efectivamente la campaña de vacunación antirrábica canina que la Gerencia Regional de Salud está realizando, teniendo como días centrales el día 26 y 27. Está orientado a vacunar principalmente todo lo que son los canes, llegando a nosotros a querer coberturar 88.587 canes. La finalidad es tener protegida nuestra población, considerando de que estamos rodeados de zonas, de regiones, por no decirlos, todavía que persiste con algunos cuadros de rabia. Y con la cercanía que tiene, por ejemplo, Sullana, que ha presentado casos de rabia, usted sabe que es fácil trasladar algunas mascotas, llamémosle perro, a nuestra localidad y nos podría generar problemas si es que nosotros no lográsemos tener coberturas óptimas con la finalidad de minimizar este problema. Así es. La rabia es una enfermedad muy común en los animales. ¿Solamente se da en el perro o también hay en otros animales la rabia, doctor Solís? La rabia se da en todos los animales de sangre caliente, en todos los animales vertebrados. E incluso los quirópteros que hace la rabia silvestre. Es la zona que está afectando en la parte sur de nuestro país, donde generalmente a través del murciélago hace un cuadro de rabia. En nuestra región, principalmente lo que es el primer animal que presenta es la rabia, los canes. Es por eso que nosotros solamente la campaña de vacunación antirrábica canina lo hacemos exclusivamente en esa especie, considerando de que este animal es el que está inmerso en todas nuestras viviendas con una buena tenencia o no una tenencia responsable de este animal. Así es, se comentaba que se ha dado un caso últimamente de rabia humana, doctor Solís. Sí, así es, efectivamente, en lo que es en nuestro país, en caso humana, se ha dado en lo que es un procedente de Arequipa, ¿no? En Lima incluso está recibiendo tratamiento con la finalidad de tratar de salvarle la vida, ya que es por eso que es importante que toda persona que sufre un accidente de mordedura tiene que notificar inmediatamente un establecimiento de salud. El médico es la persona que tiene que evaluar y decidir si incluso recibe o no tratamiento de acuerdo a toda la información que le va a solicitar, como por ejemplo si el perro es localizado. Si el perro huyó, donde no nos va a permitir observarlo por 10 días que nosotros lo observamos, entonces ya tendrá que vacunarse ese paciente. Así como si el animal que muerde, lamentablemente muere, también tiene que ese paciente, esa persona, recibir tratamiento con la finalidad de evitar de que esa persona muera haciendo este cuadro de rabia. ¿Qué pasa si una persona es mordida por un can con rabia y no se vacuna o no recibe tratamiento? ¿Tiende su fin es morir, doctor? Como repito, lo importante es de que como nosotros tenemos el riesgo de poder tener el virus rábico, circulación del virus rábico, lo importante es de que toda persona que tras un accidente de mordedura lo notifique. De ser, como repito, un can vago o un can muerto, tiene que recibir inmediatamente su vacunación, ya que como en la reunión se manifestó, por ejemplo, toda persona que inicia con un cuadro clínico es muy difícil que pueda salir de él, o mejor dicho, lo puede conducir a la muerte. Así, ¿cuáles son las características de un perro que está con rabia? Se comenta o he escuchado yo de que un perro cuando bota baba, pero ¿cuáles son las características específicas? Sí, efectivamente, agradezco su pregunta. Hay que tener en cuenta que todo perro cuando ya inicia el cuadro rábico, lo principal que sufre es un cambio en su conducta. Todo perro que, por ejemplo, es agresivo tiende más bien a hacerse más dócil, y al contrario es el que está dócil, más bien se vuelve agresivo, su temperamento se vuelve agresivo. Esa es una de las características que nos da una pauta de que podría estar con rabia el animal. Asimismo, tiende a producir mordeduras tanto lo que es a objetos inanimados, llamémosles piedras, palos, o personas o animales.
Y se ha dado casos así que hemos tenido reportes, por ejemplo, de los casos que hemos investigado, hasta un promedio de 30 animales que mordía este can rabioso, ¿no? Ya que tiende a morder. Ahora, en lo referente a que usted se manifiesta de la saliva que hace en la boca, es justamente porque produce la enfermedad una parálisis en sus músculos de la faringe, y eso produce la salivación, y por eso que le encontramos el hocico del perro generalmente lleno de saliva. Pero esa saliva es lo peligroso, porque el virus se encuentra justamente ahí. Y el contacto, o sea, imagínense, no solamente el accidente de mordedura, la persona tiene que notificar incluso hasta el arañazo o cuando le lame el animal, porque el riesgo está en el virus. O sea, si nosotros nos confiamos a que no me mordió, y si tenemos una herida en la mano, por decir, corremos riesgo entonces de sufrir algún tipo en este caso, morir por rabia. ¿Y cuáles son las características de una persona que se encuentra con rabia? ¿Cuáles son las características? Bien, en primer lugar, la persona tiende a hacer un cuadro febril, ¿ya? Para posteriormente también sufrir casi la sintomatología, lo que son parálisis de los músculos, incluso sufre dos fases. Una fase que es la furiosa, que le llamamos, en donde tiende más bien la persona como querer desesperarse, como querer atacar, y la otra que es la fase paralítica, en donde más bien el cuadro es un poquito menos doloroso para los familiares, que al menos vemos un familiar que está con un cuadro de rabia, ¿no? Ya que en la furiosa más bien el cuadro puede demorar más, y es lastimoso ver cómo paulatinamente va decayendo esa persona y hasta llegar a morir por un paro cardíaco. Así es, la ingeniera Liliana Díaz es directora de Salud Ambiental, y también le hemos invitado para tocar temas importantes como el que estamos tocando en este momento. Señora ingeniero Liliana Díaz, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Cristian. Bueno, saludarle a su público televidente y cualquier información darle de acuerdo a sus preguntas. Así es, este tratamiento de la zoonosis se viene dando, ¿se ha impartido alguna instrucción para darlo en algunos locales específicos, algunos centros de salud específicos? Yo quisiera que nos detalle este tema. Bien, la dirección ejecutiva, a través de la dirección ejecutiva, la gerencia regional organiza esta campaña preventiva, que es la estrategia más importante a nivel nacional que se da para prevenir el tema de la rabia. Nosotros estamos atendiendo en los 587 puestos establecidos para vacunación en los 182 establecimientos de salud a nivel regional. Y como ya le dijo el doctor, va con una meta a cubrir de 88,000 perros aproximadamente a nivel regional. Así es. En lo que respecta a las medicinas, ¿qué tipo de medicina se aplica? Estamos con el doctor Solís. Doctor, ¿qué tipo de medicina se aplica en caso de la rabia? La vacuna antirrábica, estamos trabajando últimamente con el cultivo celular, que es mucho mejor la aplicación e incluso la reacción que va a producir en la persona, porque antes se trabajaba con la de cultivo de cerebro de ratón lactante, ¿no? Ya hace unos 3 años que ya se viene trabajando con esta vacuna y estamos minimizando el riesgo en reacciones a la persona. Así es. Yo quiero agradecerles al doctor Luis Solís, a la ingeniera Liliana Díaz por haber compartido estos momentos aquí en Siglo XXI de Destape TV. Muchísimas gracias, doctor Solís. Muy agradecido también a usted por hacernos oportuno comunicarnos a través de su medio a la población, que es lo importante nosotros como sector salud, preservar su salud de todos ellos, e incluso, como ya lo escuchó, coordinando con los alcaldes de los municipios que también nos están apoyando en esta actividad de control. Muy agradecido. Ingeniero Liliana Díaz, muchísimas gracias. Agradeciéndole a usted e invocando a la población la asistencia a los diferentes puestos de salud y vacunar a sus mascotas a fin de evitar cualquier mordedura y el provenir en un accidente de rabia, ¿no? Ok, pequeño corte y retorno con el director o con el gerente regional de salud, el doctor Víctor Torres Anaya, que ya se encuentra en nuestro set. Un ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montefú y Reque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del
bonito el corazón del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un... Y ahora nos encontramos con el gerente regional de salud, el doctor Víctor Torres Anaya. Doctor Víctor Torres, qué gusto tenerlo aquí. Es la primera vez en su gestión que lo tenemos en una entrevista y le agradecemos por ello. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto a toda la audiencia y estamos para conversar algunos temas. Así es, van 9 meses de su gestión. ¿Cuál es la evaluación que nos puede hacer usted en cuanto a la gestión, a la gerencia regional de salud? Bueno, nosotros estamos básicamente preocupados en algunos temas importantes, como es el tema de la desnutrición crónica, el tema de las gestantes, que tenga que ver con indicadores de impacto como la mortalidad materna, el parto institucional. Y dentro de estos temas, como un proyecto importante que hemos lanzado en el distrito de Morrope, y hemos firmado convenio con el presidente de la Comunidad Campesina de Morrope, de tal manera que en forma conjunta con los alcaldes y la Comunidad Campesina de Morrope estamos ya produciendo cloro, justamente con la directora de Salud Ambiental que acabas de entrevistar, la Municipalidad de Morrope y la Comunidad Campesina de Morrope nos van a proveer de los insumos para que nosotros en la Dirección de Salud Ambiental, sin ser una función de salud, vamos a producir cloro. Este cloro lo vamos a distribuir a las JAS, que son las Juntas Administradoras de Agua, y a los distritos que no cloran en la red pública. Y además produciendo cloro en gotero para distribuir a las familias que no están en los servicios JAS ni en red pública y puedan clorar el agua y tener un consumo de agua adecuada que les evite muchas enfermedades gastrointestinales y por ende nos lleve a una mejor nutrición. Este es un proyecto importante que ya lo hemos empezado en algunos distritos y que lo pensamos extender a todos los distritos. Hemos hecho ya una producción de 20.000 frascos de cloro y nuestro objetivo es cubrir toda la población en vulnerabilidad y queda muy bien este proyecto justo en esta época de fenómeno del Niño. Nosotros lo empezamos este proyecto antes de que se hablara de fenómeno del Niño, pero que en esta oportunidad de fenómeno del Niño va a ser fundamental, porque uno de los principales problemas que se producen en las inundaciones y fenómeno del Niño es la contaminación del agua, el desabastecimiento de agua, etcétera, de tal modo que con la cloración del agua se va a favorecer el consumo de agua segura en los niños y va a disminuirse las enfermedades gastrointestinales que finalmente llevan a la desnutrición crónica. Ese es un proyecto que estamos sacando adelante. Hay otro proyecto que estamos realizando también con alcaldes de la región, que consiste en tener personas de la comunidad, de los caseríos alejados, que nosotros como Geresa lo estamos contratando, en este caso son técnicos de enfermería, y los alcaldes también están contratando por su lado, de tal manera que estamos impulsando un proyecto que le hemos denominado Caminando Juntos por la Salud, proyecto Caminando. Este proyecto es un enlace entre la comunidad y nuestros establecimientos de salud y los hospitales. Es un proyecto de atención casa por casa. Primero hacemos un censo con una ficha familiar, luego hacemos priorizaciones de las familias y si tienen niños de menores de 1 año o gestantes o personas con discapacidad o adultos mayores, hacemos un trabajo personalizado. Eso ya lo estamos en 4 distritos. Vamos a empezar en Morrope, estamos trabajando ya en Pomalca, en Batangrande, en Chongoyape y en Olmos. Y estamos en el mes de octubre lanzándolo también en el distrito de Morrope. Y lógicamente poco a poco ir ampliándolo a los distritos de mayor vulnerabilidad,
Con lo cual, con este trabajo personalizado, familia por familia, persona por persona, vamos a lograr disminuir nuestros indicadores de desnutrición crónica, de mortalidad materna y algunas otras enfermedades de importancia en la región. Como es el caso, por ejemplo, que este equipo, que empezó a trabajar en marzo en Batangrande, logró controlar el dengue en Batangrande. El dengue desde el año 2012, todos los años y todo el año estaba presente en Batangrande. Con este equipo y el trabajo casa por casa y personalizado, se ha logrado erradicar, prácticamente ya no existen casos de dengue en Batangrande. El fenómeno del niño lo tenemos a puertas y hay instrucciones por parte del Ministerio de Salud, del gobierno regional, hacia sugerencia. Claro, efectivamente el fenómeno del niño es un proceso cíclico que se está anunciando que para este año puede presentarse con una categoría de incluso muy fuerte, de tal manera que como sector salud, como Ministerio de Salud hemos tenido reuniones con el ministro en Trujillo hace un par de semanas y se ha determinado la transferencia de algunas partidas a las regiones. En el caso de Lambayeque nos han transferido ya 1,5 millones de nuevos soles para la protección de 37 establecimientos de salud, los más grandes, protegerlos de las lluvias y garantizar que en el fenómeno del niño las atenciones se produzcan de la mejor manera en estos establecimientos. También nos van a llegar una cantidad de medicamentos precisamente para epidemias que se pueden producir en este tipo de fenómenos y algún presupuesto para recursos humanos. ¿Cómo van los reclamos de los trabajadores? Siempre nos tienen acostumbrados a hacer algunas paralizaciones. ¿Qué cosa hay pendiente con los sindicalistas o el sindicato y cómo van las conversaciones? Bueno, sus paralizaciones generalmente han sido de carácter nacional, pedidos nacionales que también nosotros creemos que son justas. Y bueno, hay algunos pedidos que ellos nos hacen, sin embargo esos pedidos se tienen que ir analizando de acuerdo a las condiciones actuales de presupuesto sobre todo, e ir cumpliendo con lo que son los derechos de los trabajadores. Yo creo que estamos ahora coordinando con ellos adecuadamente, estamos viendo para este fenómeno del niño cómo es que proveemos de vestido adecuado para la contingencia del fenómeno del niño, de los trabajadores, sobre todo de los establecimientos que van a tener las inundaciones que estén en las zonas de emergencia, y también viendo algunas de las necesidades. Un reclamo fundamental de ellos es la 037, que es un decreto de urgencia, que a todos ya se les ha pagado este decreto de urgencia. Ahora está pendiente los intereses, y en el cálculo de los intereses sí hemos encontrado alguna discrepancia. Esa discrepancia lo hemos hecho conocer a las autoridades correspondientes y se ha hecho una demanda judicial para anular una resolución que había sido emitida el año 2013 con un cálculo de intereses desde el punto de vista de los técnicos inadecuado. Hemos hecho la demanda para que se haga la corrección de estos intereses y eso ha traído un poquito de controversia con los trabajadores, porque lógicamente ellos piensan que las cifras con las que habían sido calculadas son las correctas, pero sin embargo eso lo va a tener que determinar el juez. En la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros está la forma cómo se debe calcular los intereses, incluso tiene los ejemplos. Nosotros hemos seguido todo este procedimiento y los técnicos han hecho los cálculos que corresponden y eso ha generado un poco no en todos, quizá en una minoría, porque la mayoría entiende que donde hay un error tiene que corregirse. No podemos decir aquí hubo un error y ya pues ya nos equivocamos y ahí tiene que quedar, porque es un perjuicio económico para el Estado y eso no es una falta grave. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar pasar el error, sino tenemos que hacer la corrección como corresponde. Como ya pasó más de un año de vigencia de la resolución, esa anulación tiene que hacerse vía judicial. Ya el procurador ha hecho la demanda correspondiente al Poder Judicial y serán ellos los que definen cuál va a ser la situación. Así es. Había en el interior de la Gerencia Regional de Salud, había pérdida de gasolina, habían vacunas que se malograban por falta de refrigeración
y el área de logística es fundamental. Hay trabajadores procesados, hay trabajadores sentenciados, tengo entendido, pero siguen laborando en la Gerencia Regional de Salud. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El sistema legal no funciona? ¿Qué es lo que pasa, mi querido doctor? Eso lo que nos menciona en la actualidad ha sido en años anteriores. Creo que el 2011 hubo una sentencia judicial, pero que no se había ejecutado la parte administrativa en lo que corresponde, pero luego el Poder Judicial ya los ha rehabilitado y entiendo que esa rehabilitación ya los deja, digamos, aptos para poder seguir laborando, pero eso ha sido el año 2013 o 2014. Nosotros sí tenemos pendiente una sentencia judicial con un trabajador del Hospital de las Mercedes, que hemos hecho ya todas las consultas y se ha visto que legalmente le corresponde al director del Hospital de las Mercedes hacer la destitución que corresponde, y yo estoy seguro que se va a producir en estos días. Por otro lado, nosotros estamos tratando de corregir todos los errores, estamos coordinando con el órgano de control interno de la Geresa, que pertenece a la Contraloría funcionalmente, hacer todos los controles previos, de tal manera que no se llegue a la comisión de algunas faltas administrativas y se corrijan en el camino antes de que se consumen. De tal manera que esa forma de trabajo nos parece muy adecuada, que lo está liderando la jefa de la OSI de la Geresa, nos parece muy bien, estamos de acuerdo con eso. Sé que a veces nos retrasa algunos procedimientos, pero creo que es la manera de cómo prevenir que se produzcan algunos casos que falten a los procesos administrativos. Claro, le decía esto porque nosotros nos hemos enterado justamente de que a veces las unidades móviles, los vehículos salen con destino a Lambayeque o salen a algún centro de salud cercano y piden, pues, se sobrepasan en cuanto al galonaje de gasolina. Hay que tener mucho cuidado en el área de logística, porque es un área fundamental, la columna vertebral, y donde debe estar, pues, un buen profesional, mi querido Así es, doctor. a mí me parece muy interesante lo que usted está diciendo. Yo entiendo que el área que corresponde hace el control del kilometraje, pero si hubiera alguna denuncia en particular, nos gustaría que las personas que saben de estos hechos lo hagan llegar hacia la Gerencia de Salud y se pueda hacer las investigaciones que corresponden. El espíritu de cuerpo se da en todas las instituciones, y ¿por qué no salud, doctor Víctor Torres? Claro, poco a poco hay que ir rompiendo ese espíritu de cuerpo. Usted tiene un ejemplo contundente, el haber nosotros llevado al Poder Judicial a una resolución emitida por la Gerencia Regional de Salud. O sea, nosotros mismos, en el año 2013, se emitió una resolución con errores en el cálculo de los intereses, y nosotros mismos en el año 2015, al detectarlo, estamos yendo al Poder Judicial a hacer la demanda antes que el órgano de control nos advierta, nosotros mismos. Eso ya es una muestra de que no estamos tratando de hacer el espíritu de cuerpo, sino que se hagan las cosas como deben de ser. Y yo sé que todavía hay algunas cosas que tienen que seguir mejorando, y los medios de comunicación son una forma de enterarnos a veces de algunos de estos problemas, y si hubiera alguna denuncia que algún ciudadano quiera hacer, que lo haga llegar, y estamos prestos para hacer las correcciones. Yo creo que nadie quiere caer en ningún tipo de faltas administrativas, sino que hacer las cosas lo mejor que se pueda en beneficio de la población. Así es, un mensaje a los televidentes que lo están viendo y escuchando. El fenómeno del niño está cerca. ¿Cuáles son las esperanzas que le da el doctor Víctor Torres Anaya? Porque hay muchas autoridades que están yendo a tales pueblos, pero más que todos los congresistas, pero sabemos cuáles son los fines que persiguen, fines políticos, y definitivamente pues hay que alertar también a los lambayecanos. Así es. Bueno, el primer mensaje que podría decir es que este fenómeno del niño es cíclico, o sea que si se presenta este año se va a volver a presentar en otra oportunidad. Por lo tanto, la construcción de nuestras viviendas deben ser de la manera adecuada, con los materiales adecuados, con el asesoramiento respectivo, de tal manera que podamos construir edificaciones que resistan a los embates de este tipo de fenómenos. La limpieza de los techos, no debemos tener en nuestros techos material que ya no usamos, porque eso facilita las filtraciones en los techos. Prepararnos con
el consumo del agua, el maletín. Nosotros en la página web de la Jereza y en el Face de la Jereza hemos puesto qué cosa es lo que debe contener un maletín de emergencia para este tipo de fenómenos, de tal manera que lo puedan utilizar y estar preparados para este tipo de fenómenos. Por otro lado, en cuestión de temas de salud, yo creo que la población debe estar tranquila. Nosotros hemos hecho una adquisición de medicamentos por más de 10 millones de nuevos soles. Aparte, con el Ministerio de Salud hemos coincidido en una entrega de medicamentos específicos para ciertas enfermedades o epidemias del fenómeno del Niño. Hemos comprado insecticidas para hacer las fumigaciones que siempre se requieren en este tipo de inundaciones. Tenemos la maquinaria para hacer las fumigaciones y creo que la coordinación con el Ministerio de Salud está permanente, de tal manera que vamos a estar socorridos en este fenómeno del Niño, y en esa parte yo creo que podemos estar un poco tranquilos. Yo quiero agradecerle, doctor Víctor Torres Anaya, y ojalá que siempre nos visite para estar en contacto con la población, porque se entera justamente a través de los medios de comunicación, como en este caso la televisión, la radio o el diario. Muchísimas gracias por su presencia y suerte en esta gestión que justamente en diciembre ojalá que nos haga también una visita para hacer también una evaluación de este año 2015. Claro, muchas gracias a usted. Ok, pequeña pausa y retorno con el ex congresista de la República, el doctor Luis Humberto Falla La Madrid, para hablar de política también, porque aquí hablamos también de política. Pausa y retorno con él. Que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empereñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Muy buenas tardes. Bueno, estamos ya en esta oportunidad con el doctor Luis Humberto Falla La Madrid, ex congresista de la República, justamente por Lambayeque. Doctor Humberto, bienvenido, muy buenas tardes. Agradezco su invitación, don Cristian Díaz Muñoz. Hoy día tuve la oportunidad de encontrarme con su digna persona y me formuló esta invitación. Presto estoy a sus interrogantes, me pongo a la orden. Así es, bueno, estamos ya al portal de recibir posiblemente, ojalá Dios no quiera, el fenómeno del Niño, pero ya están tocando, viendo, oyendo, visitando algunos sectores, los aún congresistas de la República, que recién se acuerdan que existe Chiclayo. Muchos de ellos viven en la capital de la República, pero ya se acuerdan de Chiclayo. ¿Usted cree, piensa de que deben ser reelegidos los 5 congresistas por Lambayeque, aunque hay hay un pedido, una solicitud de muchos lambayecanos que ninguno debe de ir nuevamente al Congreso de la República? Yo quisiera su lectura, doctor Humberto Falla. Corresponde a las organizaciones políticas, movimientos y partidos determinar si van o no para su reelección. Finalmente el pueblo no tiene opción, si en la cédula de sufragio le ponen los mismos nombres. Muchas veces se dice con algo de injusticia, el pueblo tiene la culpa por elegir. No, son los partidos políticos, los movimientos y las organizaciones, algunas de las cuales pues tienen nombre propio, tienen dueño, para ser más preciso. Creo que, por ejemplo, el fenómeno del Niño, cuyo tema ha abordado tu entrevistado anterior,
está predicho. Oceanógrafos, meteorólogos, especialistas de la NASA en los Estados Unidos dicen que el fenómeno se viene y con fuerza. En verdad, este tema debió dar lugar a la prevención y no a la reconstrucción, como siempre se ha hecho, buscando a partir de los escombros volver a construir un puente, volver a reforzar la ribera de un río, volver a, en fin, a curarnos de una epidemia. El director de salud, antes escuché decir que están tomando precauciones. En buena hora, eso se llama prevención. Porque después, cuando se presenta la epidemia y querer curar, o querer, como en el caso que antes puse, de un puente caído, la reconstrucción del mismo, es llorar sobre leche derramada. Creo que los 5 congresistas ahora mismo deberían acompañar al presidente regional y a los alcaldes ante la Comisión de Presupuesto que está discutiendo en estos días el presupuesto 2016. Las etapas del presupuesto son 6. Preparación, formulación, consolidación, que es la etapa que ahora cumple el Congreso, de consolidación de partidas a partir del proyecto que le envió el Ejecutivo. Luego en noviembre viene la aprobación, en enero la ejecución, trimestralmente la evaluación y el control público que hace la Contraloría con criterio selectivo, porque la Contraloría no puede investigar 2.400 entidades públicas que reciben recursos públicos. Sugiero, como que he sido presidente de esa comisión, que es la comisión más numerosa del Congreso de la República, que pida breve audiencia el presidente regional y que, escoltado con los congresistas lambayecanos, se deje escuchar. Se deje escuchar en el sentido de que Lambayeque no tiene más recursos que los de transferencia del Tesoro. No tenemos canon, no somos un departamento minero. Ahora es lo que necesitamos hacer. Ahora, respecto del presupuesto que estamos terminando en diciembre, había una reserva de contingencia de 19.000 millones y sin embargo, desde el primer trimestre debieron hacerse transferencias a todas las regiones, porque el fenómeno del Niño es territorial, no es un fenómeno que afecta solamente a 3 o 4 departamentos del norte del país, afecta a todos los países bañados por la ribera del Pacífico. De modo que desde los países de Centroamérica, Sudamérica y otros continentes donde llega el Pacífico, tienen este problema. De modo que si ya estamos viendo en retrospectiva que nos hizo daño, por ejemplo, en el año 1997, 98, en el 2003, 2004, ¿por qué no tomar precauciones con sentido de previsión? Ya sabemos dónde se desborda el río La Leche. Se sabe todos los fenómenos del Niño en el punto determinado, no identifico el lugar ahora, pero el río La Leche se desborda e invade cosechas. ¿Por qué no se reencausa o por qué no se refuerza esa ribera? Con prevención se puede hacer. Ha habido desgano, ha habido imprevisión, ha habido negligencia, ha habido incuria, ha habido retardo reprochable. Creo que esto, don Cristian Díaz Muñoz, usted que representa un periodismo deliberante, crítico, propositivo, debería insistir y hacer bandera, ya que los hombres públicos no la hacen. Desde la prensa hagamos estas banderas de reivindicación. De acuerdo plenamente con usted, doctor Humberto Falla, y yo creo que las autoridades, antes de ser autoridades, pues piensan en ganar determinado cetro, determinada alcaldía o determinada regiduría o consejería o gobierno regional, piensan en ganar, se preparan para ganar, pero no se preparan para gobernar, no se preparan para ejercer o con criterio justamente el cargo que han ostentado, que ostentan, que les dio el pueblo, doctor Humberto Falla de la Madrid. Creo que una función de los parlamentarios es de decidir que el CEPLAN venga a Chiclayo con un equipo de técnicos, el Centro de Planeamiento Estratégico, que reemplazó en la estructura del Estado al INP, al Instituto Nacional de Planificación, y que el CEPLAN o Centro de Planeamiento asesore a la región, a las 3 municipalidades provinciales y, cómo no, a distritos que quieran hacer un planeamiento de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la población objetivo que va a tener Leonardo Ortiz dentro de 10 años?
No la sabemos porque no estamos haciendo planeamiento. Veo en el diario que el sindicato de trabajadores ya está en huelga en Leonardo Ortiz. Se viene entonces el hacinamiento, la acumulación de basura y eventualmente una epidemia, porque Leonardo Ortiz debió planear que necesitaba una reestructuración. El alcalde, señor Epifanio Cubas, al ingresar debió, con autorización del Ministerio de Trabajo, hacer una reestructuración y un redimensionamiento de su planilla. No significa votar gente por votarla, estimularle a una renuncia, como lo hizo tal vez Fujimori dentro de una dictadura en la década del 90. Cientos de miles de trabajadores públicos salieron con su dinero, compraron un vehículo, pusieron una microempresa, un negocio determinado. Pero resulta que en los municipios los cargos de confianza que lleva un alcalde pasan a ser cargos permanentes, y eso crea una hipertrofia, un abultamiento, una planilla inmanejable. Leonardo Ortiz, que tiene mochoqueque. Es como pensar que la Victoria, que tiene Gamarra en Lima, no pueda sanear su hacienda municipal cobrando debidamente, no con abuso, debidamente a tantos comerciantes que ahí operan. Tenemos que planear, y planear significa desechar el bastón de ciego con que hemos venido andando. Según como se presente el día, el ánimo y el carácter del señor alcalde y de los señores regidores, vamos avanzando. Nada está planeado, eso es algo muy peligroso. Yo creo que aquí hay que atacar el mal y los políticos. Bueno, la política es bonita, es buena, usted lo sabe porque usted es un político con trayectoria, pero definitivamente los que ingresan a la política se vuelven personajes o personas que llegan a sacar provecho personal para su bolsillo, para apoyar tal o cual evento. En el Congreso, por ejemplo, se acostumbran a pedir las firmas a los congresistas, pero bajo alguna cosa debajo de la mesa. Pero hay que olvidarnos de eso y no hay que votar por políticos o por gente que quiere cambiar, que tenga confianza y que quiera cambiar el método político aquí en Chiclayo. Usted ha dicho, permanecen en los cargos tiempos y años y en su partido. Yo lo voy a puntualizar. Javier Velázquez, que por ejemplo es un político que ya tiene, creo 25, 30 años creo en el ejercicio y debe dar un paso al costado. Es criticable que don Javier Velázquez permanezca, a pesar de que ya está dicho la última palabra. Se comenta que él va con el número 1 aquí en Chiclayo, y definitivamente que no hay elementos políticos con sapiencia, con profesionalismo en el partido aprista, y así por el estilo, en todos los partidos. Su comentario, doctor Humberto Fay. Los 5 parlamentarios que hoy nos representan han estado en el número 1 de sus respectivas listas. Muchas veces en un autoposicionamiento, como el caso mencionado de Velázquez Quesquén. Practican en política el tornillo porque se quieren seguir quedando. La franela porque están ahí haciendo incienso, haciendo loas a algunos líderes nacionales de sus diferentes partidos. No solamente hablo del APRA. Y practican el serrucho porque no quieren que nadie suba teniendo posibilidades de subir. El tornillo, la franela y el serrucho son los males que agobian la política en el Perú. No hemos podido sacudirnos de ese oprobio. Por eso vamos a encontrar los mismos rostros en el Congreso, los mismos rostros. Y el problema no es de cantidad, sino de calidad. Tal vez estamos subrepresentados. Yo fui diputado de don Cristian Díaz el año 90 y habíamos 8 diputados y 2 senadores por Lambayeque. La población electoral era 14 millones, hoy son 18, somos 18, y sin embargo hemos reducido la representación parlamentaria. No veo congruencia entre el mensaje que le dijo Fujimori al país comparado con la realidad. Él le dijo al país: el Parlamento bicameral es un gasto para el Tesoro Público. Vamos a tener un Parlamento unicameral con menos congresistas. Oiga, yo ganaba más siendo diputado yo he ganado más cuando he sido congresista que cuando era diputado. Cuando era diputado ganaba 7,000 y cuando era congresista ganaba 15,000. ¿Dónde está el engaño de que porque hay más ahorro? No, hay más errores legislativos. Con el Parlamento unicameral no hay cámara revisora.
Y el error legislativo no se corrige con fe de ratas en el peruano, sino con una Cámara que sepa reflexivamente corregir el error de la primera. Si el proyecto nace en senadores, revisa diputados. Así era. Y si nacía en diputados, revisa senadores. Pero Doctor, se le engañó al país. Doctor Falla, pero antes yo recuerdo un congresista, era un señor congresista, el que merecía el respeto, ¿no? Yo recuerdo años anteriores, pero ahora no, ahora más bien tiene su alias, ¿no? El robacable, el robapollo, el robaoro, y una serie de calificativos que solamente existen en el argot delincuencial. Y gente pues con inexperiencia, incapaz, solamente porque tiene dinero o porque tuvo un canal de televisión o porque tuvo un diario, pues lo pusieron en la lista. No hay verdaderos filtros en los partidos políticos, doctor Humberto Falla. La elección nace con un problema. Hay un problema congénito en la legislación electoral. El jurado debería tachar sin esperar que el ciudadano presente el recurso de tacha. Y así ver que no vayan quienes pues tienen antecedentes, los prontuariados. ¿Por qué tienen que ir en la lista de un partido? Cualquiera sea el nombre del partido. Gente que miente en la información que brinda. Por supuesto. En consecuencia, estamos ante la necesidad de empoderar al jurado para que el jurado ponga orden. Hoy escuché que las elecciones internas, según la OMPE, va a ser del 13 de octubre al 13 de diciembre, y que la OMPE espera que los partidos le inviten para actuar de veedor. Y si se presenta una irregularidad en un acta, que las he visto tantas veces, esas irregularidades, y la OMPE está ahí como dama de compañía de la dirigencia de un partido, pero no es capaz de tachar esa o de declarar nula esa elección interna. ¿Por qué? Porque no tiene prerrogativas. Aquí el presidente del jurado debería poner su carta a disposición si es que el Congreso no le aprueba el proyecto de código electoral que envió después del 3 de octubre. Yo recuerdo que el doctor Tábara Córdoba, presidente del jurado, luego de las elecciones municipales dijo al país en conferencia de prensa: hemos enviado un proyecto de código electoral pidiendo más prerrogativas para el jurado, para la OMPE, para la RENIEC. Bueno, si ves la agenda del Parlamento, no está previsto discutir el Código Electoral y ya está de salir el Parlamento. ¿Por qué no le hace un favor al país el Congreso, aprobando ese Código Electoral y dándole prerrogativas al jurado, que en otros países se llama Corte Electoral, para tachar a los prontuariados sin necesidad de que un ciudadano lo tenga que tachar? Por ahí comienza el problema. Por eso digo que aquí hay un mal congénito. Nace mal la elección. Así es. Ojalá pues que en esta cuestión interna de los partidos que ha dictaminado el Jurado Nacional, pues sea con honestidad, con transparencia, las elecciones internas de cada movimiento, cada partido, porque ya están cansados la gente de ver cómo, por ejemplo, algunos congresistas se convierten en dirigentes sindicales de combis, por ejemplo, llevan las combis, oiga, parece paradero de combis, por ejemplo, disculpe, pero yo soy puntual y digo, el partido aprista, por ejemplo, parecía paradero de combis siempre en las elecciones, oiga, llegan cantidad, y al parecer hay algún dirigente sindical de los combis que pone a disposición su combis, o caso contrario, pues los alquila, pero esto se ve muy mal. Yo creo, estoy convencido que los mismos militantes deben de votar, los mismos militantes, y no aprobar, o ya se ha aprobado esto que nos tiene acostumbrados, que cualquiera puede votar, y esto llama mucho pues al fraude electoral interno. Los remedos de elecciones, las parodias que desdibujan la imagen del partido, no son procesos electorales transparentes. Y también la crítica va extensiva a otros partidos políticos que preseñalan a sus candidatos. De precandidatos pasan a candidatos por agua caliente. Entonces, no hay aquí un auscultamiento de aspirantes que tengan condiciones. Todo candidato debe presentar una carpeta partidaria de su partido, disculpe la redundancia, y una carpeta profesional. Así no sea un profesional, un técnico, en fin. Esas dos carpetas se evalúan, pasan el filtro de la consulta interna para ser
considerados precandidatos, van a la consulta mediante elecciones internas y si salen con la primera votación, ese es el lugar que ocupará. Si tiene la segunda votación, ocupará el segundo lugar de la lista, pues acá solamente son 5 cupos para el departamento de Lambayeque. Todos los partidos tienen que inscribir 5. Según la ley electoral, ya la mujer tiene 25% garantizado en la lista. Tiene que ir 1 o 2 mujeres en una lista de 5. De modo que hay un cuoteo que yo tengo intención de postular, don Cristian Díaz, ¿cómo no? Justo le iba a preguntar, eso me ha quitado la pregunta de la boca. Usted va a postular, ¿y a quiénes más se vocea? Porque primero tiró el globo de ensayo Velázquez, que iba a postular por Lima, pero ahora parece que ya va a postular por Lambayeque, se comenta de Genaro Vélez, se comenta de Velázquez, se comenta mucho de Humberto Falla. ¿Quiénes más se comenta, doctor Humberto Falla? Sí, pues todo aquel alcalde que no salió airoso el 3 de octubre del año pasado, se le estimula para que abrigue esperanza de llegar al Congreso. Se le estimula, se le vende una ilusión. Don Cristian, el Parlamento requiere primero que tengamos experiencia. La vida no me permitió a mí ser alcalde. Yo lo pongo de testigo a usted. El año 1986 yo renuncié irrevocablemente a mi cargo de juez penal titular y el APRA no me puso en la candidatura a la alcaldía de Chiclayo y puso al compañero Julio Fernández de La Oliva. Desde entonces el APRA no ha vuelto a ganar en las elecciones de Chiclayo y Chiclayo como provincia es el bolsón más grande que tiene la región en términos de votos. Es el 60% de votantes. Si perdemos Chiclayo, perdemos la región. Este es un axioma. De modo que yo sí tengo aspiraciones, pero frente a la complejidad del partido, dudo mucho. Si la vez pasada se pretendió una lista cerrada de Velázquez con 4 más. Yo fui hasta el Jurado Nacional de Elecciones a pedir un espacio en la lista de 5 y el Jurado Nacional le jaló la oreja a la dirigencia nacional del partido y me abrió el último lugar, el 5º lugar de la lista. Sí, doctor Humberto Falla, pero le quiero aclarar, bueno, no sé si me refuta, pero no es el APRA no es, sino es el gobierno de Alan García, es el gobierno de Velázquez en Lambayeque, porque militantes apristas hay muchos buenos que quieren postular ancian, pero ya han desechado porque ya saben la triste realidad con la que se maneja el partido aprista a nivel nacional y en Lambayeque, mi querido doctor Humberto Falla. Sí, alguna vez se me ha invitado para ir a otro partido político. Yo es la primera vez que lo declaro porque me causa rubor el solo hecho y usted es aprista de corazón, pues, de pensar que pudiera irme por respeto a mis hijos que me han escuchado siempre que yo defiendo a la APRA, he cumplido usted mi morirá servicio, siendo aprista. Mi servicio partidario obligatorio. Claro, es evidente que el partido me ha pateado, discúlpeme el término. Cuando el presidente... le repito, le aclaro, no ha sido el partido, ha sido el gobierno de Alan García y el gobierno de Velázquez. Hasta borraron... No quiere aceptar usted, ¿no? Un moderno José Olaya se comió la hoja del padrón donde estaba la letra F. Y conmigo sacaron a la familia Figueroa, a la familia Fallen, a todos los militantes de la letra F. Ese moderno José Olaya, evidentemente, fue el presidente del comité electoral, que era un hombre incondicional del congresista Velázquez. Así que la razón por la cual no postulé, el compañero Falla no figura en el padrón. Oiga, que yo no figure en el padrón resulta inaudito, porque yo los inscribí a todos. Fui presidente de la Comisión de Inscripciones y Reinscripciones del año 2001 y desde entonces no ha habido una nueva reinscripción. De modo que si ellos voltean la cédula en el reverso de la cédula está mi nombre y el nombre de Jorge del Castillo. Pero sin embargo me borraron del padrón. Eso es robarle la oportunidad sin antifaz a un militante, sin antifaz. Y así han habido varios casos, no solamente es el suyo. Yo recuerdo cuando quiso votar mi amigo el finado Antonio Becerra, ex gerente de la empresa Tumán, recién acaba de fallecer hace 10 días me parece, y no lo quisieron dejar votar aquí en el partido aprista, aquí en Chiclayo. Y me dice Cristian, bien molesto, mortificado, fíjate que no me quieren dejar votar porque no figuro en la lista. Y así por el estilo hay varios claro. Hay
fallecimientos como el que usted me informa, don ¿No sabía Cristian usted? Díaz Muñoz, yo no lo sabía, le juro. Y Antonio voy a- Becerra Herrera, hace 10 días aproximadamente, o quizás menos, 8 días me gran parece. compañero de Sí, Tumán, ya, ex gerente falleció, sí. de la empresa. Voy a tener que acercarme a la familia, darle mi pésame. Bueno, es el partido más grande, el partido más antiguo, pero con defectos de partido nuevo. Así es. Doctor Eso, Humberto Falla, le yo agradezco mucho. quiero agradecerle, el tiempo me ha vencido, muchísimas gracias y estaremos nuevamente, de repente, aquí o en otro set, estamos haciendo radio también y quiero agradecerle, usted lo sabe perfectamente, quiero agradecerle por su presencia, muchísimas gracias, doctor Humberto Falla. Siempre sigo su programación, don Cristian, muchas gracias. Ok, hemos llegado a la parte final, muchísimas gracias, en nombre de nuestro director general, Víctor Balcázar, en la coordinación general, Juan José García, y en la conducción, Cristian Díaz, le decimos gracias, será hasta mañana. Villa de Tempomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte